Tiene la palabra el señor diputado Sergio Acevedo, su tiempo. Buenas noches. Gracias, señor presidente. La verdad que me cruza muy fuerte este debate por distintas razones personales que quizá las mencione, quizá no, para no ser autorreferencial, pero en principio no voy a descalificar las intenciones de este proyecto, pero decididamente creo que no es la solución al problema real de la educación argentina, definitivamente. Y me parece que no es un problema real porque el problema de que no haya clases no es el docente, no es un tema moral, que los docentes no quieren trabajar, no les gusta trabajar, entonces hacen huelga. Tampoco es un problema, como se dijo acá, que lo que importa en esta sociedad es el conocimiento. En esta sociedad, como en cualquier sociedad, lo que importa es el ingreso, es el salario, si eso alcanza o no alcanza para vivir, porque en definitiva eso es de alguna manera lo que te permite satisfacer derechos y tener un bienestar. Entonces, llevar la cuestión a sostener, ¿no es cierto?, que la declaración mediante una normativa jurídica que la educación no es un derecho humano, sino que es un servicio estratégico y esencial, va a resolver la cuestión, creo que definitivamente no es así. Creo que el problema es, indudablemente, que el Estado no financia la educación. Y quiero hacer algunas aclaraciones porque se habla y se opina con mucha ligereza. Las provincias solamente tienen obligación por la Constitución de la educación primaria, artículo 5 de la Constitución. El que hace el traspaso a las provincias es Martínez de Hoz. Recuerden. Y después Cavallo, de la educación secundaria y de la educación técnica. Y no se ha cumplido con las leyes de financiamiento educativo. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. En Santa Cruz, el año pasado, tuvimos lamentablemente uno de los récords de pocos días de clase o de la menor cantidad de días de clase. Bueno, este año con una mejora salarial del salario docente, un docente con 38 horas, con 25 años de servicio, cobra 1.600.000 pesos en el bolsillo, no hemos tenido días de clases por conflictos docentes. Sí, hemos perdido días de clases porque no hay infraestructura, porque no hay edificios, en definitiva porque no hay inversión pública. Por eso, reitero, el tema, más allá de la buena voluntad y demás, para mí sería hasta demagógico decir, sí, la educación es un servicio integral, es un servicio esencial, estratégico, y yo voto porque le quiero asegurar la calidad de los chicos. Mentira. O sea, yo creo decididamente que no es así. Tampoco me parecen válidas esas comparaciones con Alemania. ¿Cuánto gana un docente en Alemania? ¿Pero tienen idea de lo que están diciendo, de lo que están afirmando? Y no se ponen colorados o coloradas cuando hacen esas afirmaciones tan temerarias. Me parece que tenemos que tenernos un poco de respeto en ser veraces en las afirmaciones que hacemos, en las conclusiones que llegamos. El primer problema de la Argentina es la pobreza. Es el contexto de pobreza que tiene la familia argentina y, por lo tanto, los niños y niñas que concurren a la escuela. Y es cierto que el Estado Nacional tuvo un protagonismo central desde la época de Roca, continuó con Irigoyen, continuó con Perón, porque el Estado Nacional tenía una centralidad absoluta en el sistema educativo porque lo financiaba.
Y dije que no quería porque temía que la emoción me ganara. Mire, mis abuelos hace un siglo daban clase en carreta, eran maestros ambulantes en la provincia del Chubut. Mis padres son maestros rurales, o eran maestros rurales. Mi hermano es docente, mi compañera es docente. Y cuando ha estado el Estado, ha habido una buena educación. Cuando el Estado invierte, ha habido una buena educación. No pasa por reglamentar que la educación sea un servicio esencial y estratégico donde se reglamente en definitiva el derecho de huelga. No es cierto. Y hago un último interrogante. Hablamos de educación. ¿A ustedes les parece que un docente puede ganar 4 o 5 veces menos que quien conduce un camión, que un minero, que un petrolero? ¿Dónde está el valor de la educación? Si a quienes son el principal actor le pagamos apenas un cuarto, un 25% de esas actividades, así al pasar que estoy señalando. Y no es que ellos deban ganar menos, sino que el docente debe ganar más. Porque también recuerdo a mi vieja dando clase en 3 lugares para poder sostener la educación de sus hijos. A la mañana en una escuela, a la tarde en otra escuela y a la noche enseñando a adultos. Y había calidad educativa. Y hoy la calidad educativa no solamente depende de que haya clases. Para que haya clases tiene que haber buenos salarios, hay que combatir la pobreza y el Estado tiene que invertir. Y el Estado nacional es a quien más le corresponde invertir, porque por Constitución únicamente las provincias están obligadas a atender la educación primaria, artículo 5. Fue, reitero, Martínez de Hoz, cuando comenzamos con la historia de la deuda externa en Argentina, y fue Domingo Cavallo quienes cargaron sobre los déficits provinciales las transferencias de la educación. Acuérdense la desaparición de la educación técnica, los CENET. Acuérdense. No quiero seguir, señora presidenta, pero reitero, no creo que esta sea una buena solución para el problema de la educación argentina. Decididamente sería más fácil apelar una muletilla y decir hay que declarar la educación como un servicio estratégico y esencial y mañana damos las declaraciones en la radio y tenemos este compromiso y demás, cuando sabemos que los resultados, si no le ponemos ingresos, recursos, si no organizamos y conducimos la educación de otra manera, vamos a seguir cada día peor. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.